Cuenta la historia que en Alemania, cierto día un profesor quiso tener un poco más de tranquilidad en su clase, así que les propuso a sus estudiantes un problema que les llevará tiempo resolverlo, y ese problema consistía en sumar los números naturales que van desde el 1 hasta el 100. Con lo que no contaba el maestro era que en el salón de clases había un estudiante que tenía muy buenas capacidades para las matemáticas y con tan solo 10 años pudo resolver este problema rápidamente. Si quieres saber cómo lo hizo, vamos a acercarnos un poco hacia cuál fue ese razonamiento que hizo este niño de apellido Gauss. Entonces el problema en sí consiste en encontrar cuál es la suma de los números naturales que van desde el 1 hasta el 100. Gauss se dio cuenta rápidamente que al asociar el primero con el último término, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, lo que estaba encontrando eran sumas constantes, es decir, sumas que eran iguales. ¿Y cómo podemos ver eso? De la siguiente manera. Voy a escribir los números de forma ascendente hasta el 50. Entiéndase que estos puntos suspensivos van a ir los números restantes hasta llegar a 50. Y en esta fila de acá voy a escribir los números siguientes, pero de forma descendente. 100, 99, 98, hasta el último que me haría falta, que sería el 51. Entonces Gauss se dio cuenta que resultaban 50 parejas de números en las que la suma era la misma. Veamos, asociando el primer término con el último encontramos que nos da la suma 101, el segundo término con el penúltimo nos da 101 y así sucesivamente. Tenemos entonces 101, 100 más, escribamos puntos suspensivos y la última también nos da 101. Por lo tanto tenemos 50 parejas de números en las que cada pareja de números el resultado es el mismo y es 101. Así entonces 50 por 101 va a ser 5050. ¿Qué significa este resultado? Que la suma de los primeros números desde el 1 hasta el 100 es 5050. De esta forma entonces Gauss, al hacer este proceso o este razonamiento, evitó el haber sumado término a término cada uno de sus numeritos hasta llegar al 100. Pero lo realmente interesante de este razonamiento fue que Gauss encontró un resultado que nosotros en este momento usamos para sumar términos consecutivos en una progresión aritmética. ¿Cómo se traduce eso? Entonces partamos de lo siguiente, sea a sub 1, a sub 2, a sub 3, escribamos esto que vaya hasta un término a sub n. Tenemos esta progresión aritmética de números que son consecutivos. Entonces Gauss lo que terminó haciendo, por supuesto, de lo que se trataba era una sumatoria de unos valores a sub i, donde i va a iniciar en 1 y termina en n. Entonces determinar cuál será la suma de los términos en esta progresión aritmética implicaría simplemente tomar el valor n por la suma entre dos valores que van a ser el valor inicial con el valor final, y lo que me dé lo voy a dividir entre 2. Puedes hacer fácilmente el ejercicio de reemplazar los valores. Este resultado como tal es muy importante en el trabajo o en el desarrollo de series. Si esta historia sucedió, créanme que yo hubiese hecho lo que el profesor me dijo, que fue haber sumado término a término cada uno de los números hasta llegar al 100, y me hubiera tomado muchísimo tiempo y yo no hubiera hecho este razonamiento que hizo Gauss. Cabe anotar que este niño de 10 años más tarde se convertiría en uno de los matemáticos más grandes de la historia, considerado como el príncipe de las matemáticas. Sus aportes fueron bien importantes en la matemática y en la física en general.